Miércoles 12 de julio del 2023, una tarde muy calurosa aquí en Cartago. No sé dónde están ustedes, cómo estará, pero bueno, unas tardes muy, pero muy bochornosas. Para el día de hoy tenemos 5 exposiciones, pero antes permítanme pasarles un aviso comercial, a ver si nos ponemos de acuerdo. Para hoy en 8 está programado el segundo parcial. Entra toda la materia desde el primer día que nos oímos hasta lo que veamos hoy. Les quería hacer la propuesta, a qué hora les sirve el examen, si lo hacemos igual que el primer parcial, que nos vemos aquí igual a las 5 y a las 6 lo programamos en el aula virtual. No sé, ustedes me indican, jóvenes, cómo quieren que hagamos el examen, pues. Profe, buenas tardes. A mí me parece buena idea hacerlo como la vez pasada, que nos reunimos un poquito antes y fuimos evacuando dudas ya para hacer el examen a las 6. Perfecto, de mi parte no hay ningún inconveniente. No sé si alguien está en desacuerdo. Sí. Nadie, no hablen tanto porque me aturden. No, profe, estoy de acuerdo, como la vez pasada. Bueno, entonces quedamos en eso, para que después no me digan que no se dijo. Nos vemos aquí a las 5, el examen va a estar programado en el aula virtual a las 18 horas, a las 6 de la tarde. No me he empezado a hacerlo, no sé si hacer 30 preguntas, cada una con un valor de 0.5, para que si fallan no se baje mucho la nota, o hacer una pregunta con equivalente a un punto. Voy a ver cómo lo hago para ver. Si lo hago de 30 preguntas, pues tendrán derecho a 45 minutos para realizar el examen, que sería aproximadamente minuto 30 segundos para cada una de las preguntas, lo que yo considero que es pues, sumamente suficiente, no es mayor cosa. Bien. Profe, disculpe. Adelante. Profe, entonces va a quedar para 45 minutos, ¿qué está sabiendo? 45 minutos, sí. 45 minutos, correcto. Si hago 30 preguntas, si hago menos, pues sería menos tiempo. Porque es que, para que ustedes me comprendan, yo lo que hago es que hago muchas preguntas y les doy un valor de 0.5, porque si así alguien falla, por ejemplo, cuatro respuestas, va a tener tiempo o sea, lo que perdería serían 2 puntos. Mientras que si las hago, que cada pregunta valga un punto, pues si tienen 4 preguntas, pierden 4 puntos de la nota porcentual. Por eso es que yo hago así tantas preguntas, pues para tratar de ayudarles a ustedes y que no vayan a tener ningún problema con las notas. Pero, sí, perdón. Mejor de 30 de 30 preguntas. Sí, no, déjeme ver, déjeme ponerme la doble fracción porque me está llegando un asunto ahí. Bueno, es otra cosa que no tiene nada que ver con ustedes. Déjenme ver, yo espero el sábado, y todo el sábado pasaré yo haciendo los exámenes, pues tengo que hacer 2, el de ustedes y el del curso de lunes, pero bueno, espero el sábado tranquilamente poderme hacerlos. Entonces si me da chance se los hago de 30, probablemente lo haga de 30 preguntas para no perjudicarlos. El examen final sí lo hago de solo una pregunta, porque el examen final vale 20 puntos, entonces hago 20 preguntas. Ese sí definitivamente cada una vale un punto. En el examen final, si no, porque me dicen ustedes que si no tendría que hacer 40 para ustedes y 40 para el otro, hacer 80, entonces se me hace un sancocho que ustedes no tienen idea. Ya haciendo 60 se me complica mucho, porque si bien es cierto, es la misma materia, pero dependiendo de lo que hayan abarcado en las exposiciones, pues varío, pues que no puedo hacerlo estándar porque perjudicaría a uno o a otro, entonces por eso lo hago así. Pero bueno, para hacerles a ustedes el favor, vamos a hacerlo de 30 preguntas. Les decía, hoy hace 8 días comenzamos con lo que es el capítulo de la ética en cuanto a lo que son los recursos naturales, que les decía yo que mucho de esto pues prácticamente es lo que da origen a la bioética. ¿Por qué? Porque es una cuestión muy interesante. La humanidad siempre ha sido consciente, o al menos desde el siglo XX, siempre ha sido consciente de que el alto consumo o el consumismo de las materias primas y los recursos naturales pues tiene consecuencias.
Lo que sucede, muchachos, es que todos sabemos que es perjudicial, pero muy pocos o poquísimos tratamos de ayudarle en algo al planeta. Imagínense ustedes que si nosotros a nivel individual no tratamos de corregir, por ejemplo, el uso de los plásticos, el uso de contaminantes, esas cosas a nivel personal, ahora pónganse ustedes en los zapatos de un país desarrollado o súper desarrollado que para tratar de ayudarle en algo al mundo, pues tratará de dejar, no sé, de producir acero, hierro, petróleo. O sea, son situaciones muy difíciles. Entonces, principalmente lo que viene a ser la ética, por medio de la bioética más específicamente, pues es tratar de concientizar a la mayor cantidad de personas para que tomemos conciencia de la realidad de lo que está sucediendo con nuestro planeta. Miren, cuando yo estaba muy carajillo, así como ustedes, hace muchísimos años, por ejemplo, yo estaba en la escuela, recuerdo, decía uno que los recursos naturales, que el agua era inagotable, el agua dulce se consideraba en aquel entonces como un recurso inagotable. Y vean ustedes que, por ejemplo, los estudios de la Organización Mundial de la Salud dicen que para el 2050 la reserva de los países, las reservas, o sea, la riqueza de los países se va a medir en cuanto a sus reservas de agua dulce. Vean ustedes qué situación más complicada. Bueno, ya yo casi que no lo voy a ver, y si lo veo ya estoy muy viejillo y seguro ni cuenta me voy a dar si hay agua o no hay agua. Pero ustedes, como nuevas generaciones, sí deben de tener eso en sus mentes, en sus cabezas. Porque me imagino que a ustedes, igual que me pasó a mí, y les ha pasado a un montón de personas, cuando hablamos de esto, todos pensamos que es nuestra responsabilidad, que eso es muy lejano. O sea, como que pateamos la bola, como dice popularmente, pateamos la bola. Ahí vienen otros, tendrán que ver cómo hacen. El asunto es, esa pateada de bola ya no alcanza. Ya eso está ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que buscar formas de que por medio de la ética, si bien es cierto, insisto, la humanidad es consciente de ese daño, porque es innegable, por ejemplo, el efecto invernadero, los deshielos, todos sabemos que eso se está dando. Y ustedes ven que se organizan grupos por aquí, grupos por allá, pero lamentablemente no se detiene. ¿Y por qué no se detiene? Por una simple y sencilla razón. Insisto, hay demasiado en juego. Pónganse ustedes a pensar, por ejemplo, dentro de 30, 40 años, que algunos países se queden sin agua dulce y que tengan un poderío económico fuerte. Bueno, vamos a ver el caso de Costa Rica. Por ejemplo, que Nicaragua se quede sin agua, sin reservas de agua dulce. Nicaragua tiene ejército, nosotros no tenemos ejército. ¿Ustedes creen que un país vecino de otro país que no tenga ejército va a respetar ese compromiso sabiendo que su población probablemente se vaya a morir de sed? Lógicamente no lo van a respetar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El asunto de los recursos naturales, insisto, es una cuestión que se toma muy a la ligera, pero puede traer consecuencias funestas para la humanidad. Importante es que, como dice la bioética, que es una multidisciplina que hace esfuerzos por mantener o mejorar la relación entre el hombre y el medio ambiente. Ocupamos hacer un acto de conciencia a nivel mundial de que está en juego la supervivencia de la especie humana. No es que nos vamos a poner a pelear porque fulanito tiene mucho dinero y yo no tengo, no, eso va a ser sinceramente sin importancia, eso van a ser banalidades, porque a lo que tiende la humanidad es que los problemas, si se agotan los recursos naturales, la especie humana puede desaparecer. Vean ustedes que en otro orden de cosas, les decía, yo no sé si a ustedes o a los otros grupos que se me revuelven, un ejemplo, ahora que pasó lo del COVID, vean ustedes que todos nos tuvimos que recluir, abogados, ingenieros, contadores, bueno, todas las razas y todas las ramas y profesiones habidas y por haber, salvo la gente del Ministerio de Salud mientras que atendían la emergencia. Y algo muy importante, los agricultores no se detuvieron. ¿Por qué no se detuvieron? Porque si se detienen los agricultores, el mundo se muere de hambre. Pero ¿qué sucede si el día de mañana, aunque tengamos agricultores, no tenemos dónde sembrar? O las tierras ya no cosechan. ¿Qué va a pasar? No vamos a vivir como aparecían aquí por una milla las fábulas de los supersónicos, que si alguna vez ustedes lo han visto, que se alimentaban por cápsulas.
Llegaban y tiraban una cápsula y aparecía un pavo, y una cápsula y aparecían unas ensaladas y todo. Ojalá fuera así de fácil, pero no va a ser así. De allí que, muchachos, este capítulo principalmente lo que busca es hacer conciencia en ustedes, que ustedes pasen esta estafeta a otros y a otros y a otros y a otros, para tratar de conseguir disminuir los efectos de la contaminación. Insisto, ya los que estamos a más de media vida, bueno, ya hicimos lo que había que hacer, pero ustedes como nuevas generaciones, los que piensen tener hijos, deben de cuidar esto. Hay que tratar de darle a nuestras descendencias un mundo igual al que nos dieron a nosotros o mejor. Que va a ser difícil, sí. Hay muy buenas intenciones, pero lamentablemente el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Entonces, vamos a ver qué sucede. En nuestro país se ha visto muy beneficiado, pues yo les he comentado a ustedes que hay muchos países que nos benefician dándonos donaciones de millones de dólares para que sigamos manteniendo nuestras áreas protegidas. ¿Por qué? Porque hay países que ya no tienen áreas protegidas y entonces al tener Costa Rica muchas zonas protegidas pues le produce oxígeno al planeta. Y ya no es como antes que estábamos como aislados, que lo que sucedía por ejemplo en China, solo en China se quedaba y solo los chinos tenían ese problema. No, ahora por la globalización mundial y lo que sucede en cualquier parte del mundo afecta a otro. No sé si ustedes recuerdan cuando estalló un reactor nuclear en Chernobyl, había sido una catástrofe, no sé cuántos miles de personas murieron y sus efectos duraron más de 30 años, ¿verdad? Duró la Tierra, el planeta, para empezar a eliminar esos efectos. Vean ustedes qué serio. Entonces, muchachos, como les repito, este capítulo es muy interesante y es meramente para concientizarlos, de ahí que ahorita le voy la palabra a la compañera Ordeñana para que nos hable de la contaminación, de algunos números de la contaminación, y posterior a las exposiciones hago un resumen nuevamente y pasamos a ver lo que son los dilemas éticos, tanto personales como laborales, que ahí es donde pues prácticamente es algo práctico para ver si ustedes han captado la idea de qué son dilemas. Lógicamente cuando hay un dilema es porque hay una controversia de algo. Sí, a no ser que yo no conozca otro tipo de dilemas, siempre hay una controversia, porque si hubiera solo una solución, no sería un dilema. Nada más se hace, un problema se resuelve y punto. Pero los dilemas es cuando empiezan a ponerse en juego lo que nosotros, ¿qué les digo yo? Hemos aprendido a lo largo de toda nuestra vida. Vieran que para algunas personas es muy difícil decir sí o decir no. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque entran en una serie de situaciones emocionales en conjunto, o sea, en juego. A una muchacha llega un tipo ahí, ella está enamorada del hombre y le hace una proposición ahí indecorosa, y entonces ella queda patinando, ¿acepto o no acepto? ¿Qué tirada? Si lo hago me voy a sentir mal, pero si no lo hago se va a ir y yo no quiero que se vaya. Ese tipo de situaciones son lo que se conoce como dilemas. Que por ejemplo está trabajando, no sé, en un laboratorio y resulta que hace días ella tiene enferma a su madre o a un familiar muy cercano y ocupa 5 millones de colones, ¿verdad? Para llevarle a una clínica privada. Y como el diablo es tan puerco, aparece un tipo ahí, famoso, de los famositicos de la farándula de Costa Rica, que va a hacerse un examen de paternidad. Y entonces le ofrece a Emily 5 millones de colones y hace que el resultado salga negativo. ¿Qué hacemos? Con esa platica puedo ayudarle a mi familiar a que se componga. Nadie se va a dar cuenta. ¿Qué hago? ¿Qué situación tomo? ¿Cómo reacciono? Es importante esto, adelantándome lo que les van a exponer sus compañeros. Si bien es cierto, estamos hablando de dilemas éticos, la resolución o cómo resolvamos nosotros el dilema no inhibe el otro tipo de responsabilidades legales o penales, ¿verdad? Porque nosotros lo estamos viendo desde un punto de vista ético, ¿verdad? De todo lo que hemos visto aquí, de lo que son los valores, los principios, de la ética profesional, de los valores deontológicos, etc. Eso es aparte, insisto, de las repercusiones que puede tener una mala acción, una mala decisión en cuanto a los aspectos legales. Por ejemplo, ese caso de Henry, llega Henry y se la juega como un vikingo, ¿verdad? Y acepta los 5 millones y declara
y hace que el resultado sea negativo. Pero resulta que como no hay nada oculto entre cielo y tierra, alguien se da cuenta, denuncian a Emily ante el colegio de asistentes de laboratorio, la suspenden y aparte de eso, aparte del procedimiento administrativo, le abren un proceso judicial. ¿Me entienden? Insisto en lo que he venido diciéndoles hasta la saciedad, que seguro ya hasta que están aburridos en viejo madero, solo lo dice, cada acción tiene una reacción, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y lo que a mí me interesa en este curso es que ustedes hagan lo que hagan, tengan conocimiento de las consecuencias. Algunas veces hacemos unas cosas a la mala, pero y nos sentimos muy bien cuando lo hacemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos sentimos muy bien en ese momento, ¿verdad? Vivimos la vida poco unos días, pero ahí después el marido, que le da vuelta a la doña, el hombre se enamora y está como loco, ¿verdad? Y aquella felicidad, pero después resulta que la mujer se dio cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A cada acción hay una reacción, ¿verdad? Por eso debemos de medir y meditar mucho nuestras respuestas a las situaciones que se nos presentan en el diario vivir. Pero bueno, sus compañeros les van a hablar de eso. Miren que yo tenía un ejemplo siempre que estaba en clases y ustedes como me caen medio bien se los voy a contar. Dicen acá, diplomado siendo asistentes, me pasé en la carrera. Bueno, ahí sí, probablemente. Yo vacilaba mucho cuando el curso era presencial, porque cuando llegaba a los dilemas, me gustaba mucho molestar a las damas. Las damas, bueno, al menos cuando di el curso presencial, nunca soportaban una infidelidad. Que si el marido les era infiel, que inmediatamente lo hacían echado de la casa y tenía que irse y todo eso. Pero yo le ponía todo, después de que ya me decían que, vamos a ver, ¿cuántos echarían al marido si las traiciona, si les es infiel? Dígame. O levánteme en la mano, nada más para contar las manitas. Yo lo he hecho, profe. ¿Quién lo echa? Es que no vi quién era, es que no me aparece. Ah, Fiorella. ¿Quién más? Yo también, profe. ¿Usted también? ¿Todas las mujeres lo echan? Yo lo eché. Pobrecito ese hombre. Bueno, pero vean ustedes qué interesante. Por eso les digo yo que esto de los dilemas es muy simpático. Porque entonces yo les decía a ella, bueno, sí, ya todas levantaron la mano, nosotros echamos ese tal por cual que lo otro. Y bueno, entonces les decía yo, pero ¿y qué sucede si ese tal por cual de su marido, cada mes, cada fin de mes, llega y le da $500,000 de colones para gastos, les tiene un carrito último modelo, ustedes deben un apartamento en el centro de San José, compran la ropa que ustedes quieran, en fin, y el hombre no las maltrata? Solo tiene un defecto, le gustan las damas, pero las tiene como reinas, como princesas. Entonces les volví a decir, les volví a plantear, lo echan. Yo sí lo he hecho, que me pase todo eso pero larguito de la casa. Miren que, por eso les digo yo, son situaciones muy interesantes y muy curiosas. Habría que vivirlas porque uno no sabe las necesidades de cada quien. Uno no sabe las necesidades de cada quien y entonces por eso es que esto de los dilemas es muy simpático. Y se pueden meter muchos factores, muchas variantes a la hora de tomar las resoluciones o las respuestas. Pero bueno, ahora lo vamos a ver con los ejemplos que traen sus compañeros. Siguiendo el orden del programa, vamos a ver, le toca exponer primero a doña Karen Ordeñana. ¿Anda por ahí, Karen? Hola, profe, ¿cómo está? Bien, ¿usted cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios. Bueno, qué dicha. ¿Ya tiene lista su presentación? Sí, le iba a pedir a la compañera Kiani que se me hacía el favor de proyectar. Claro, sé que Kiani te ayuda. Bien, ma. Sí, claro, Hola, ya voy Kiani. a compartir, ¿no? Sí. Gracias. Excelente, excelente. ¿Por qué? Hermanables, decía mi abuelo. No, o sea, dice, ¿no va a llover? Pues ya son las 5, ya está cayéndose. Ahí está. Entonces voy a cerrar la cámara y vamos a ver que aparezca la presentación para cerrar el micrófono. Ahí está.
Ok, nada más haga la mano. Ahí está perfecto, así es que adelante. Ahora sí. Bueno, primero que todo, buenas tardes, compañeros y profesores. El día de hoy, les voy a hablar sobre la contaminación, sus datos y proyecciones. Siguiente. Mamita y papita. ¡Uy! Bueno, este es un poco el índice de lo que les voy a hablar hoy. Primero, qué es la contaminación, sus tipos, sus fuentes, los datos que tenemos, tanto internacionales como nacionales, los efectos que produce, las proyecciones que tenemos para el 2050, la contaminación como un atentado para la vida humana y, entre las conclusiones, un llamado a nuestros valores. Pero bueno, ¿qué es la contaminación? A través de los años y a través del tiempo, la contaminación ambiental se ha vuelto un tema de total relevancia, tanto en el ámbito nacional como internacional. Y bueno, no es para menos, como determinante de la salud, el factor ambiental implica una serie de problemas que con el pasar de los años ha ido evolucionando, ya que las proyecciones han arrojado que para las siguientes décadas, poseerá un carácter agravante para el desarrollo de la sociedad y por ende la salud de las personas. Por lo cual definimos contaminación como la presencia de contaminantes en la atmósfera en proporciones que repercuten de forma negativa la salud humana, en el medio ambiente y el patrimonio cultural. Se dice que el crecimiento económico y la globalización han originado evidentes beneficios, pero al mismo tiempo han provocado la aparición de riesgos, de dificultades e incertidumbres para identificar con exactitud la relación causal entre el medio y la salud. Siguiente. Entre los tipos de contaminación destaca la contaminación atmosférica, la del agua, tierra, térmica, sónica, lumínica y un montón más. Sin embargo, les voy a hablar específicamente de las más importantes, que serían la atmosférica o polución, la del agua o hídrica y la de la tierra. Entonces, con respecto a la contaminación atmosférica o polución, decimos que es uno de los más famosos y se produce a causa de la emisión de sustancias químicas a la atmósfera que afectan directamente la calidad del aire. El más conocido es el monóxido de carbono, CO2, pero existen otros como el dióxido de azufre y el clorofluorocarbonos y óxidos de nitrógeno. Pero, ¿de dónde proceden estas sustancias? Bueno, pues son gases expulsados procedentes de combustibles fósiles y los desastres naturales como los incendios, la quema de basura, gases que liberan las fábricas y los procesos de obtención de energía no limpia. Ahora, en cuanto a la contaminación del agua o hídrica, esta afecta a ríos, fuentes de agua, lagos, mares, cuando se liberan estos residuos contaminantes. Este tipo de contaminación afecta directamente a los animales y no es un recurso apto para el consumo. Su contaminación corresponde a los vertidos industriales, a los insecticidas, plaguicidas, detergentes de lavado de ropa o vertido de aceite del uso doméstico. En cuanto a la contaminación de la tierra, esta refiere a sustancias químicas de uso común de la agricultura intensiva, las cuales son causantes de contaminación, pero no son las únicas. Las baterías, las pilas, los vertederos con residuos electrónicos también liberan sustancias nocivas que se filtran en el suelo. Entre los principales afectados destacan las plantas, los árboles y los cultivos. Cabe agregar que la presencia de este tipo de sustancias en los suelos afecta la calidad y la productividad de la tierra, ya debido a la falta de materiales que provoca la pérdida de vegetación, la ausencia de plantas, lo cual conduce a la erosión y altera la riqueza del suelo. Ahora, en cuanto a las fuentes de contaminación, estas se dividen según su acción o intervención. Las biogénicas, que son conocidas como naturales, donde sobresalen ejemplos como las erupciones volcánicas, los incendios forestales, las tormentas, huracanes, así como la acción de los animales. Es decir, se dan por acción natural, no por intervención del hombre. En cuanto a las antropogénicas, estas sí se refieren a la contaminación provocada por la actividad del humano, la cual genera contaminantes como el proceso de generación de energía, los sistemas de combustión, los sistemas de transporte y la transformación de residuos en procesos de agricultura y ganadería. Siguiente. Ahora bien, en cuanto a los datos de la contaminación, empezamos con los datos internacionales. Según las nuevas directrices de la Organización Mundial de la Salud, se destaca que la calidad del aire del planeta cada año produce millones de muertes por los efectos de la contaminación del efecto invernadero. Esto principalmente relacionado a enfermedades no transmisibles como el EPOC y el asma y otras enfermedades propias del sistema respiratorio, ya que de acuerdo a este estudio se dice que tan solo 6 países cumplen con estas directrices.
de las cuales destaca mayormente el continente europeo como Australia, Estonia, Finlandia, Granada, Islandia y Nueva Zelanda. A ellos se le agregan territorios del Pacífico y del Caribe, incluyendo Puerto Rico. En cuanto al perfil epidemiológico, se calcula que cada año la exposición de la contaminación del aire causa al menos 7 millones de muertes prematuras y provoca la pérdida de otros tantos más millones de años de vida saludable, por lo que se podría suponer que los niños significa una reducción importante de su crecimiento y su función pulmonar, causando infecciones respiratorias y agravamientos en el asma, mientras que en los adultos sobresalen los efectos de la cardiopatía y accidentes cerebrovasculares como causas más comunes de la muerte prematura ligada a la contaminación del aire. Por otra parte, en lo que respecta a la contaminación segmentada por continentes, se dice que el continente asiático corresponde ser la parte del planeta más saturada por contaminación ambiental. Esto debido a sus países más generadores de contaminación, que serían los poblados de India y de China, ya que poseen una alta concentración de población, además de un gran desarrollo industrial, el que produce CO2. En el segundo lugar, en el país más contaminante, corresponde a Estados Unidos, debido a la cantidad de gases de efecto invernadero que lanzan a la atmósfera. Otro de los datos más preocupantes a comentar es que la contaminación a nivel internacional respecto a los efectos que existen sobre la salud es debido a que al menos el 99% de las personas respiran niveles insolubles de partículas finas y óxido de nitrógeno, lo cual se le relaciona principalmente causantes al calentamiento global y al efecto invernadero. Para finalizar, en cuanto a los datos internacionales, cabe señalar que cada año se generan en el mundo 2.010 millones de toneladas de desechos sólidos municipales, cantidad que podría caber fácilmente en 822.000 piscinas olímpicas. Siguiente. Ahora bien, este es como un gráfico de los países que más contaminan el aire debido a la industria. En primer lugar China, en segundo lugar Estados Unidos, la Unión Europea, India, Rusia, Japón, Alemania, Corea del Sur, Irán, Arabia Saudí y Canadá. Siguiente. En cuanto a los datos nacionales, se dice que en cada día en Costa Rica se producen 3.900 toneladas de residuos sólidos, según el informe del Estado de la Nación del año 2019. Esto significa una generación de 1.4 millones de toneladas de basura. Se dice también que en Costa Rica, que es un país de 100 kilómetros cuadrados de extensión, este cuenta con 169 áreas protegidas, las cuales representan un 26% del territorio nacional. Según el Ministerio de Ambiente y Energía y Dirección del Agua, hay un 69% de buena calidad, o sea, de agua potable sin presencia de coliformes, y un 31% de agua en mal estado con presencia de coliformes. En el ámbito nacional, con respecto a los residuos sólidos, se dice que, según este informe, Costa Rica produce, además de los 3.900 toneladas de residuos sólidos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, lo cual es generado con una contabilización de 13,2 kilogramos de basura por habitante. En lo que respecta al estudio del aire, como se mencionaba en el apartado anterior, la Organización Mundial de la Salud no dijo que eran todas malas noticias para Costa Rica, ya que se coloca en el número 14 entre los países con el aire más limpio, por lo que según los índices se dice que Costa Rica cuenta con una calidad de aire buena. Para terminar, siguiendo con el recurso hídrico, se encontró que entre las principales fuentes de agua destacan la cuenca del Caribe, la cuenca del Pacífico y la cuenca del río San Juan. Sin embargo, es importante mencionar que como país, Costa Rica se está enfrentando a graves problemas de escasez, desabastecimiento y contaminación del agua. Específicamente en la zona de Guanacaste, esto ocurrió al desarrollo de la industria hotelera y turística. Entre algunos datos curiosos que pude encontrar fue que el río Tárcoles, como mencionaba el profe en la clase anterior, corresponde ser el río más contaminado del país, lo cual se atribuye a la presencia de coliformes a las playas aledañas. Esto por ser un vertedero de la capital. En cuanto al río menos contaminado, este supone ser el río Sabegre, el cual recorre la ciudad de Dota. Siguiente. En cuanto a los efectos de la contaminación, hay muchos efectos, pero destaqué los principales, que son 6. El principal, que es el calentamiento global, que es el resultado del aumento del efecto invernadero, que es un proceso en el que la radiación térmica emitida por la Tierra queda atrapada en la atmósfera y debido a estos gases se da este efecto. Luego está la lluvia ácida, que es una de las consecuencias también de la contaminación atmosférica,
donde los gases precedentes de la quema de combustible reaccionan con el oxígeno y el vapor de agua, transformándolos en ácidos y los depositan en la superficie terrestre a través de precipitaciones. Otra de las complicaciones serían los riesgos de las infecciones respiratorias, igual por la contaminación atmosférica, las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer de pulmón. También se encuentra el agotamiento de la capa de ozono, que entre los datos curiosos se dice que la capa de ozono comenzó a agotarse en la década de 1970. Esto debido a que los rayos ultravioleta pueden dañar el ADN y causar quemaduras solares, por lo cual está aumentado el riesgo de padecer cáncer de piel. Otra de las causas sería otra de las consecuencias de los efectos de la contaminación sería el aumento de la mortalidad y la disminución de la esperanza de vida. Bien. En cuanto a las proyecciones para el año 2050, se proyecta que casi el 70% de la población mundial será del área urbana, lo que magnificará la contaminación atmosférica, la congestión del transporte y la gestión de basura. Luego dice que se espera que hacia el 2050 la población mundial pase de 7.000 millones de personas a 9.000 millones, lo cual proyecta que la economía mundial crezca casi 4 veces. Con una creciente demanda de energía y recursos naturales, la contaminación del aire se convertirá en la principal causa ambiental de mortalidad prematura, y esto bajo este escenario. A falta de políticas efectivas, la proporción de energía fósil y el consumo energético mundial permanecerá en un 85%. También es probable que se suscite un cambio climático más perjudicial, ya que se prevé que las emisiones globales a gases de efecto invernadero se eleven en un 50%. Se proyecta además que el cambio climático sea el factor de pérdida de biodiversidad, más rápido crecimiento. Actualmente se dice que cerca de un tercio de la biodiversidad en agua dulce en el mundo ya se ha perdido, y se proyecta una pérdida mayor hacia el 2050. El deterioro de la biodiversidad amenaza el bienestar humano, sobre todo en el caso de las zonas pobres o las zonas rurales y las comunidades indígenas, cuyo medio de subsistencia a menudo depende directamente de la biodiversidad y los beneficios del ecosistema. Se pronostica además que la demanda mundial del agua aumente a un 55%, esto debido a la creciente demanda de la industria. Siguiente. Ahora bien, con respecto a la contaminación como un atentado para la vida humana, según proyecciones del año 2050 de la OCDE, se dice que por consecuencia de la inacción política, la contaminación del aire se convertirá en el principal causa ambiental de mortalidad. Por tanto, me gustó destacar esta noticia para que vean que no está muy lejos de la realidad, que una niña de 9 años murió después de sufrir un ataque de asma, y esto se le ligó a la contaminación ambiental, lo cual fue para el año 2013. Se materializó que ella murió principalmente por la contaminación ambiental. Siguiente. ¿Cuánto dura un plástico en descomponerse? Bueno, el tiempo aproximado sería del hilo de pesca 600 años, de una botella 500, de los cubiertos 400, de un mechero 100 años, de un vaso de 65 a 75 años, las bolsas 55, las suelas del zapato de 10 a 20 años, las colillas de 1 a 5 y los globos 6 meses. Siguiente. En cuanto a las conclusiones, debemos de tener voluntad para hacer cambios y regularidad para lograr este cambio de actitud. Debemos usar también la ética como una herramienta para poder subsistir como sociedad sin afectar a los demás con nuestras acciones. Debemos promover también lo que es el uso consciente y responsable, requiriendo no solo la información, sino también la acción. Y que la ética ambiental se basa en elementos como el respeto, la solidaridad, y lo cual debe concebir que la tierra como un espacio vital que hemos de compartir como una responsabilidad para conservarla. Ahora, siguiente. Quiero terminar la presentación con esta cita, la cual define la ética ambiental que concierne a las sociedades humanas condicionando su relación con la naturaleza e impacto sobre la misma, lo cual procura el bienestar de ambas. Asimismo, esta ética plantea que la crisis ambiental demanda un cuestionamiento acerca de los modos en que habitamos y conocemos el mundo. Esta sería mi presentación. Muchas gracias. Gracias, Karen, gracias. Estuvo buena su exposición. Lástima que ustedes lo hacen todo así como tan rápido, como que los estuvieran quemando, y entonces como que cuesta más saborear, la verdad, porque
si bien es cierto la exposición es meramente estadística, pero sí es importante llamar la atención sobre varios puntos, muchachos, que regularmente las pregunto en el examen para que no me digan que no les dije. Por ejemplo, lo que les decía Karen, Costa Rica, nosotros tan bateadores que somos, ¿verdad? Y que somos los más mejor de Centroamérica, siempre nos hemos creído así, por eso en Centroamérica no nos quieren, cuando nos dicen que somos los argentinos de Centroamérica. Siempre nos hemos blasoneado de que nosotros estamos mejor que el resto, y que etcétera, y todo ese montón de cosas. Pero resulta que vean ustedes qué interesante, tenemos la cuenca más contaminada de todo Centroamérica, que es el río Tárcoles. El río Tárcoles, ahí donde están los cocodrilos, como que les cae muy bien toda la contaminación que hay, porque solo en ese río proliferan bastante. Lo tenemos como un vertedero, como dice Mónica. Al pasar por todo lo que es el área metropolitana, lamentablemente no se ha podido corregir esta situación. Y entonces tenemos ese título, el río más contaminado en todo Centroamérica, pues lo tenemos nosotros. Y vean ustedes qué vacilón, y también tenemos la cuenca más limpia de todo Centroamérica, que es el río Sabegre, que eso es también muy importante. ¿Y por qué el río Sabegre está tan limpio? Porque no pasa por la meseta central. Ese río nace en Santa María de Dota y desemboca pues en el Pacífico. Ahí hay un hotel, el Saavedra, no sé si ustedes algunas veces han ido, un hotel de montaña muy bonito, que el río Saavedra, o sea, ellos tienen hasta cultivos de truchas, en fin, tienen una serie de cosas muy bonitas ahí y va desembocando hacia el Pacífico. Otro punto importante, miren ustedes los números de la contaminación. La contaminación en nuestro país es un problema, porque lamentablemente nosotros no tenemos la cultura de separar nuestra basura. Por ejemplo, esas 2.000 y resto de toneladas que les hablaba Karen, muchas de esa basura es basura orgánica. O sea, son desechos de lo que comemos, desechos de los alimentos, frutas, verduras, en fin, todas las frituras, todo lo que comemos, lamentablemente no tenemos esa educación, esa cultura de separar eso. El día que nuestro país logre separar eso, ustedes verán que ¿cómo se llama? Las toneladas de basura se van a diferenciar o se van a minorar. Porque nosotros, lamentablemente, insisto, no tenemos esa particularidad para separar la basura. Vean ustedes que en todos los países, regularmente, en todos los cantones, los programas de reciclaje municipales casi no funcionan. O sea, todos, insisto en las buenas intenciones, todos los municipios, todos los gobiernos locales tienen la intención, pero al menos les hablo de aquí, de mi pueblo, de Paraíso, aquí está la intención, hay un programa municipal, pero ¿qué es lo que sucede? Vean qué interesante, la mentalidad de los pueblos, como no es rentable, porque no es rentable para el municipio tiene que invertir primero un terreno para tener el centro de reciclaje, tiene que tener 1 o 2 camiones, tiene que tener 5, 6, 7 empleados, etcétera, dedicados a eso tiempo completo, y las municipalidades no cobran por ese rubro. Entonces es como un valor agregado en contra que tienen que dar las municipalidades. De allí que por eso es que los programas de reciclaje en los gobiernos locales casi que no funcionan. Entonces seguimos contaminando, porque aquí lo que usamos son los vertederos, ¿verdad? Digamos, el vertedero, por ejemplo, el Río Azul, se hacen esas acumulaciones de basura y después lo que hacemos es que le echamos tierra como los gatos y le pasamos una aplanadora. Pero no hay separación de desechos. Y por eso es que, como decía Karen, hacer conciencia en cada uno de nosotros para tratar de evitar eso. De esas 2.000 y resto de toneladas, 700 toneladas diarias son de plástico. Ya ustedes vieron lo que dura un plástico, o sea, lo que dura el planeta para poder digerir, ¿verdad? O convertir nuevamente en materia orgánica un plástico. O sea, nosotros por un plástico que tiremos al suelo, nos morimos nosotros, nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, y todavía el plástico está ahí. Y de esas 700 toneladas que desechamos diariamente, nuestro país únicamente procesa 150 toneladas. Por lo cual,
550 toneladas de plástico pues quedan ahí, ¿verdad? Como contaminantes, muchas de ellas probablemente en el río Tárcoles, otro poco en las costas de nuestro país, y entonces el problema es muy, pero muy serio. Otro punto que rescato de la exposición de Karen, lo que les decía, para el 2050 la riqueza de los países se va a medir en reservas de agua dulce. No va a ser como en este momento en que ustedes ven a los árabes, a los jeques, que esa gente son multimillonarios en petrodólares. No. ¿Por qué? Porque para el 2050, cuando empiece la escasez de agua dulce, y más, ustedes lo pueden ver, no sé, al menos yo cuando me levanto en las mañanas regularmente veo telenoticias. ¿No han visto ustedes? Por ejemplo, hoy decían que no había agua para un sector de Heredia. 38,000 personas sin agua. Y eso, que solo un día. Y vean ustedes cómo reacciona la población o cómo reaccionamos todos cuando no hay agua. Ahora imagínense ya que definitivamente no hay agua. ¿Cómo creen ustedes que va a ser la vida o las reacciones de la población o de la humanidad ante una situación de estas? Por eso, insisto, muchachos, esto es más que todo un llamado a la conciencia, como decía alguien por ahí, como decía un pastor evangélico, un llamado a la conciencia de cada uno de nosotros. Toda caminata comienza con un pasito, y si por lo menos nosotros, ustedes que están haciendo ese curso, pues logramos que ustedes empiecen a separar la basura, que empiecen a reciclar, que esto y que lo otro, pues va a ser un avance no solo para ustedes, sino para toda la humanidad. Porque lamentablemente nosotros nos han concientizado en que lo que no sirve, lo botamos. Y ahora ven ustedes qué interesante, todo es desechable. Los zapatos que antes, por ejemplo, ustedes en todos los barrios y los pueblos habían zapateros remendones, no sé si recuerdan. Todos habían zapateros remendones, y como los zapatos eran de cuero, pues se les cambiaba la suela, el tacón y el zapato seguían funcionando. Lamentablemente un momento otro se comercializó tanto que ya los zapatos no tienen reparación, sino que si abre el zapato se bota. Todo eso son contaminantes. O sea, la ligereza con la que vivimos ahora no nos permite casi que en nada reciclar. Las bolas de fútbol, por ejemplo, las bolas de fútbol se reparaban porque eran de cuero. Se les pegaba un parche y seguía jugándose hasta que se desintegrara. Ahora no, son sintéticas y cuando se estallan ya no sirven, se botan. Todo ese tipo de situaciones son, yo aquí vacilo mucho con la doña mía porque siempre compro unas sandalias, yo las uso hasta que se desaparezcan. Pero mira, ¿por qué eso es tan cochino que no pensabas en comprar otras? Y eso es baratísimo. No es el hecho de que sea barato. No es el hecho de que sea barato. Aparte que yo desciendo de zapateros, entonces me creo zapatero aprendiz, y entonces cada vez que se me da un zapato yo trato de repararlo. Insisto, un tenis, por ejemplo, no por el hecho de no comprar, sino por el hecho de que hay que reutilizar todo lo que podamos, que de eso más adelante les va a hablar la compañera de que le toca exponer de la economía circular. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la mentalidad de que lo que no sirve de una vez lo agarramos y lo botamos. Lo que no pensamos nunca es a dónde va ese desecho. Ese es el asunto que nunca lo pensamos. Igual los electrodomésticos. Ustedes han visto que ahora ya en los pueblos no hay quien repare electrodomésticos. Se jode una pantalla, se friega, ok, pum, bótela y traiga otra. ¿Qué se hace la pantalla mala? O sea, imagínense ustedes si nos ponemos a hacer una lista. Bueno, es una buena pregunta para el examen, voy a ver si lo puedo canalizar. Que pongan ejemplos ustedes de cosas que ya no se reparan y que son contaminantes. Hay un montón de cosas. En nuestra vida cambió absolutamente todo. Ya no reparamos, ya no reciclamos, sino que se fregó, ¡pum!, nueva. Y eso está bien. El que lo puede hacer está magnífico. Pero ¿qué sucede con el desecho? ¿Qué lo hacemos? Y esa es la parte preocupante de todo esto. Imagínense ustedes, país pequeñito, como dice Karen, de 51.500 kilómetros cuadrados. Pero imagínense un país como Rusia, el país más grande del mundo, miles de millones de kilómetros en esta situación. Estados Unidos, China, la India, ¿cuánto creen ustedes que producen ellos de contaminación? Cualquier cantidad. Y yo no sé si ustedes sabían que, por ejemplo, lo que eran los desodorantes en spray, estaba yo en el colegio hace varios años y se habían prohibido.
porque el gas a la hora de oprimirlo, de oprimir el botón, era altamente contaminante. Y por ejemplo, ¿ustedes creen o piensan que un país como Estados Unidos, que quizás tuviera millones de desodorantes, iba a perder ese producto? Jamás. Esa gente no le interesa eso. Lo que hacen es que nos lo mandan a nosotros, a los países de Latinoamérica, o lo mandan ahí arriba para que ande en el mundo dando vueltas en la atmósfera. Porque ellos no van a perder su dinero, ¿verdad? Ese es el gran problema que hay, que primero está lo material antes de cuidarnos en este tipo de cosas. Pero bien, ya les di esos datos, les llamé la atención sobre eso. Démosle la palabra a doña Fiorella, que les va a hablar de la economía circular. Fiorella, ¿tiene usted lista su exposición? Sí, profe, aquí la tengo. Adelante, entonces. Bueno. Ahí pueden ver la pantalla, sí. Sí, señora, nada más quítele algo ahí que salió enfrente. Ahí está perfecto. Ahí está. Okay, bueno, entonces, básicamente, bueno, buenas tardes a todos, ¿verdad? Hoy voy a hablarles un poco acerca sobre lo que es la economía circular. Sin embargo, me estaría enfocando específicamente en cómo la economía circular se relaciona con el entorno natural desde una perspectiva ética, ¿verdad? En este caso, en un mundo donde la sostenibilidad y la conservación del medio ambiente son cada vez más importantes, la economía circular se presenta como una alternativa que promueve la armonía entre la actividad económica y la ética ambiental. Antes de comenzar quería hacer como mención, ¿verdad?, de que hay dos tipos de economías. Tendríamos la economía lineal, que es la que básicamente hacemos para todo, ¿verdad? No tenemos como esa cultura de reciclar y en eso se enfoca lo que es la economía circular, ¿verdad? Más que todo la economía lineal, para dejarlo más claro, es como extraer, producir, consumir y desechar, básicamente. La economía circular no. En este caso, la economía circular se refiere a un enfoque económico que busca minimizar la extracción de recursos naturales, reducir la generación de residuos y promover la reutilización, el reciclaje y la regeneración de materiales. Este modelo busca mantener los productos, componentes y materiales en uso durante el mayor tiempo posible, evitando así la sobreexplotación de recursos y los impactos ambientales negativos asociados. Cuando se considera la ética en el entorno natural dentro del marco de la economía circular, se pueden identificar varios aspectos claves en este caso. Tendríamos la conservación y preservación del medio ambiente, que lo que es la ética ambiental sostiene que debemos actuar de manera responsable y sostenible hacia la naturaleza. Lo que es la economía circular se alinea con esta perspectiva para así buscar reducir la contaminación, conservar los recursos naturales y proteger la biodiversidad. También tendríamos lo que es el uso responsable de los recursos, que básicamente la ética ambiental implica el uso responsable de los recursos naturales y la economía circular busca maximizar la eficiencia en el uso de recursos al fomentar la reutilización, el reciclaje y la recuperación de materiales. También tendríamos lo que es la equidad intergeneracional, que en este caso la ética en el entorno natural también implica las consideraciones de las futuras generaciones y la economía circular busca garantizar que los recursos estén disponibles y sean utilizables para las generaciones futuras al minimizar el agotamiento de recursos y la degradación ambiental. También tendríamos la responsabilidad social, que en este caso la ética en el entorno natural considera la justicia social y el bienestar humano, y la economía circular puede contribuir a la ética social al fomentar la creación de empleos sostenibles, promover la inclusión y reducir las desigualdades asociadas con la explotación de recursos naturales.
Con respecto a los principios de la economía circular, se basan en 3 principios fundamentales. Tendríamos la reducción del uso de recursos, que esta, en lugar de seguir extrayendo y agotando los recursos naturales de manera indiscriminada, lo que busca la economía circular es reducir su uso al máximo. Esto implica la adopción de prácticas como la reutilización, el reciclaje y la regeneración de materiales, con el objetivo de mantener los productos, componentes y materiales en uso durante el mayor tiempo posible. Después tendríamos la minimización de recursos y contaminación, que en este caso la economía circular se enfoca en prevenir y minimizar la generación de residuos, así como en reducir la contaminación asociada con los procesos de producción y consumo. Se promueven también prácticas como el diseño de productos y empaques ecoeficientes, la implementación de sistemas de gestión de residuos efectivos y el fomento de la economía de servicios. También tendríamos el fomento de la regeneración natural, que básicamente la economía circular busca fomentar la regeneración natural de los ecosistemas y la biodiversidad. Esto implica promover la restauración de áreas degradadas, la protección de los recursos naturales y la adopción de prácticas agrícolas sostenibles. Con respecto a lo que es la ética ambiental y la economía circular, básicamente la ética ambiental plantea la necesidad de cuidar y proteger nuestro entorno natural. La economía circular se alinea con esta perspectiva al proponer un modelo económico que respeta los límites del planeta y busca reducir los impactos negativos en el medio ambiente. Al reutilizar, reciclar y regenerar los materiales, se evita la sobreexplotación de los recursos naturales y se reducen los residuos que terminan en vertederos o en la naturaleza. También tendríamos la equidad intergeneracional y responsabilidad social. En este caso, la economía circular también se relaciona con la ética en términos de equidad intergeneracional y responsabilidad social. Al adoptar un enfoque circular, estamos asegurando que los recursos estén disponibles para las generaciones futuras. Además, la economía circular puede contribuir a la justicia social al promover la creación de empleos sostenibles y al reducir las desigualdades asociadas con la explotación de recursos naturales. También tendríamos los beneficios de la economía circular en el entorno natural. En este caso, la adopción de la economía circular conlleva numerosos beneficios para el entorno natural y la sociedad en general. Básicamente tendríamos la conservación de recursos naturales, que ésta, al reducir el uso de recursos y promover la reutilización y el reciclaje, se disminuye así la necesidad de extraer nuevos materiales de la naturaleza, conservando así los recursos naturales y evitando su agotamiento. También tendríamos la reducción de la contaminación. En este caso, la economía circular lo que hace es contribuir a la reducción de la contaminación al minimizar la generación de residuos y al promover prácticas de producción más limpias y sostenibles. También tendríamos la protección de la biodiversidad, que esta es que al fomentar la regeneración natural y adoptar prácticas agrícolas sostenibles, la economía circular ayuda a proteger la biodiversidad y los ecosistemas naturales. También tendríamos la generación de empleo y desarrollo sostenible. En esta, la transición hacia la economía circular puede crear nuevas oportunidades de empleo en sectores como el reciclaje, la reparación y la remanufactura. Además, también fomenta el desarrollo sostenible al promover modelos de negocios más resilientes y menos dependientes de recursos finitos. Ya por último, en conclusión, la economía circular se presenta como un enfoque ético y sostenible para nuestro entorno natural. Al reducir el uso de recursos, minimizar los residuos y fomentar la regeneración natural, este modelo económico busca reconciliar la actividad económica con la ética ambiental. Adoptar así la economía circular nos brindaría la oportunidad de proteger y conservar nuestro entorno natural, preservando así un planeta sostenible, saludable y el bienestar humano.
Muchísimas gracias. Gracias, Fiorella. Bueno, muchachos, miren, este término de economía circular en realidad es un término muy reciente, ¿verdad? Muy nuevo. Es más, les puedo decir que este término no tiene 20 años de que se está implementando, lo que es la economía circular. Yo me encontré esa información de la economía circular una vez que estaba leyendo un artículo del Tecnológico, que el Tecnológico, por cierto, creo que da una maestría en economía circular, igual que la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica. Vuelvo a reiterarle lo que les decía, la preocupación está, ¿verdad? Los intentos por tratar de salvar el planeta están. Lo que sucede es que hay muchos compromisos, muchas situaciones de que no permiten la implementación total. Como les decía la compañera, nosotros no, los empresarios a nivel mundial siempre manejaban el estilo o el pensamiento de una producción en línea. No sé si ustedes alguna vez han visto unas películas de cuando empezó a producir el señor Henry Ford, cuando empezó a producir vehículos. Él sale en la televisión, ¿verdad? Unas filas, ¿verdad? Como unas bandas enormes, donde iba la gente agregándole las partes a los vehículos. Le ponían una parte y seguía por la línea y lo que no servía por lo agarraban y lo botaban, lo desechaban. Entonces, por eso es que surge el término de economía circular, para que la producción ya no sea en línea, sino que sea en círculo. ¿Y por qué en círculo? Con la idea de que cuando empezamos a producir algo, todo lo que se utiliza en ese proceso de producción sea utilizado, que no se desperdicie absolutamente nada. Hay un ejemplo que ahí sí me falló la compañera Fiorella, que no lo mencionó. Hay un tipo de energía que es un claro ejemplo de economía circular, que es la producción de la biomasa. ¿Han oído ustedes hablar de la biomasa? ¿No han oído hablar de la biomasa? No, profe. Bueno, la biomasa es un proceso que también se está utilizando en las municipalidades, que se llama compostaje. ¿Por qué? Por lo que les decía anteriormente, si nosotros pudiéramos separar la basura, digamos, de cada uno de nuestros pueblos, un 75% quizás va a ser basura o desecho orgánico, los restos de la comida, plantas, árboles, etc. Entonces, el hombre descubrió que hay un proceso por el cual todos esos recursos se pueden utilizar, y es por medio de la producción de la biomasa. ¿Qué es lo que se hace? Se agarran las excretas de los animales y se echan en un hueco, ¿verdad? Un hueco en la tierra. Ahí se van echando las excretas de los animales, los sobros de las comidas, los vegetales, de los árboles, etcétera, etcétera. Y con el tiempo eso produce calor y estamos ayudando a eliminar un gran componente de la contaminación. En nuestro país se utiliza mucho en las granjas, en las fincas, donde hay muchos animales. Ustedes no sé si han visto que se recogen las excretas de los animales y se entierran, y después se revuelven con tierra, y eso sirve como abono orgánico, un abono sin contaminación. Y ya en procesos más avanzados pues los utilizan para obtener calor, y por medio del calor obtener energía eléctrica. Entonces el proceso de la biomasa es muy interesante. Pero lo que me interesa entonces de este tema es que ustedes sepan que en la economía circular, como su nombre lo indica, es un círculo. La idea es reutilizar, reusar, reparar, etcétera. Que todo lo que se produce, eliminar la mayor cantidad o eliminar absolutamente todos los residuos. Que no se produzca contaminación, que no sobre nada en el proceso circular para producir. Y es sumamente interesante, y como les repito, es un proceso muy nuevo, muy joven, que se está utilizando, pero que ustedes tienen que conocerlo también. Y vean ustedes qué interesante. Cuando hablamos del utilitarismo, recuerdan que yo les decía que era una doctrina que se había hecho este señor Jeremy Bentham desde el siglo XV o XVII, no recuerdo en este momento, que era maximizar el bien y minorizar el mal. Aplíquelo a la economía circular. Maximizar la producción y minorizar los desechos, para que ustedes vean que lo que es el utilitarismo se puede utilizar aunque
pasado muchos años desde que surgió la idea, se puede aplicar también en las formas de producción, para que ustedes vayan ahí hilvanando y atando cabos de todo lo que hemos visto en el curso. Y por último, para cerrar este capítulo, tiene la palabra Mónica, quien nos va a hablar de la aplicación de la ética en los negocios. Se me olvidaba a las dos muchachas, dos compañeras que han expuesto anteriormente. Envíenme sus trabajos, por favor, lo más rápido posible para yo subirlo al aula virtual y que sus compañeros lo tengan como materia de examen antes de que se me olvide. Ya Mónica creo que me lo envió, ya lo subí al aula virtual, pero necesito que ustedes dos jóvenes me lo manden para que todos tengan información ahí, para que no les vaya a ir mal en el examen. Mónica, ¿ya tiene lista su exposición, su presentación? Sí, profe, pero es la aplicación Adelante, de la entonces. ética en los recursos naturales. Correcto, adelante, seguro fue que me equivoqué. Bueno, ya voy a subirla. Gracias. Me avisan si se ve. ¿Se ve? Ahí está, ya apareció perfecto, Mónica. Bueno, ok. Bueno, buenas tardes compañeros y profesor. Hoy les voy a hablar acerca de la ética aplicada a la conservación de los recursos naturales. Primero quería hacer un resumen a modo de introducción para que entiendan el contexto de lo que va a ser la presentación. El presente trabajo intenta resaltar el papel de la bioética como una disciplina que puede interpretar el lugar del hombre en relación con el ecosistema, en donde se asume a la bioética ambiental como una perspectiva de la ética que permite hacer un llamado hacia la responsabilidad, la protección y el aprovechamiento de los recursos de forma sostenible para permitir su distribución de manera prudente y ecuánime. Bueno, me pareció importante iniciar con el concepto de lo que es un recurso natural. También les voy a dar unos ejemplos y les voy a hablar acerca de los tipos que existen. Tradicionalmente se entiende como un recurso natural cualquier factor del ambiente que pueda significar algún provecho al hombre, tal como el agua, el suelo, los minerales y toda forma de vida silvestre. También se les define como los elementos naturales de los ecosistemas cuyas cualidades les permiten satisfacer en forma directa o indirecta necesidades humanas. Tenemos los tipos de recursos. Tenemos los renovables, que estos son los que deben cuidarse porque su uso desmedido puede llevar a extinguirlos, por ejemplo el agua, el suelo, minerales y la radiación solar. Y los no renovables son los que tardan más en renovarse a comparación de lo que es la explotación. Ay, se me salió. Dejaron de verlo, ¿verdad? Sí, ya Sí, no se ve. señora. Tuve un problema de conexión. Ya. Lo vuelvo a poner. Ya apareció de nuevo. Ay, pero algo está pasando. No me deja pasarlo. Ah, ok, ya. Es que está como pegado. Ahí. Y están los no renovables, como por ejemplo el carbón, los metales, el gas natural o el petróleo. Profe, es que estoy teniendo problemas.
Papi No me la me usó. está dejando pasar la... Ok. No se preocupe, Mónica, haga su presentación, usted exponga, aunque no se pasen las diapositivas. Bueno, está bien. Ya ahí la pasó otra Bueno, vez. esto... ¿Lo volví a pasar? No, está con lo de la problemática. Está en la problemática. Sí. No, sí está en la filmina que tiene que estar. Bueno, el mal uso que se les ha dado a estos recursos naturales ha asumido a estos en el agotamiento y también ha llevado a su vez a nuestro planeta a una de las crisis más graves de su historia, manifestada en fenómenos como el calentamiento global, la contaminación y la extinción de especies de flora y fauna a causa del ser humano. Esto no solo afecta a las condiciones medioambientales, sino que también tiene un enorme impacto en el bienestar de las sociedades. Es por eso que se necesita de una ética que promueva una relación armónica entre el ser humano y el medio ambiente, como un ser individual, pero también como organizaciones pensando en las generaciones futuras. Y aquí es donde entra el papel de la bioética. A modo general, la bioética comenzó a ser conocida por abordar temas que tienen que ver con la salud y los aspectos clínicos tales como el aborto, la eutanasia, la relación del médico y el paciente, entre otros. Sin embargo, actualmente existe una concepción de la bioética más global. ¿Me escuchan? Sí, señora, pero se le volvió a ir la presentación. Sí, es que estoy teniendo problemas. Bueno, no sé si puedo hacer la exposición de la presentación y yo luego se la envío, profe, porque no sé qué pasa. Sí, no se preocupe, adelante. Bueno, actualmente existe una concepción de la bioética más global donde el medio ambiente es una cuestión prioritaria. Tenemos a dos autores muy importantes. Tenemos primero a Van Pote, que afirma la necesidad de una bioética ambiental que relacione al hombre y la tierra con todos sus recursos para que la naturaleza deje de ser una propiedad y nuestra relación con ella deje de ser exclusivamente económica. Tenemos después a Aldo Leopold, que tenía la idea de que la humanidad debe aceptar la plena responsabilidad por la supervivencia biológica y cultural y por la preservación del medio ambiente. Y aquí es donde entra la bioética y el papel que tiene en la protección del medio ambiente y de los recursos naturales. La bioética ambiental promueve una serie de principios para la correcta interacción del ser humano con la vida. Incluye los derechos del resto de seres vivos en nuestros valores éticos y morales. Así incorpora cuestiones como el significado del respeto a la naturaleza, de cómo podemos utilizarla y protegerla al mismo tiempo. Surge en el momento en que las conductas y hábitos humanos alteran los procesos y funcionamiento de los ecosistemas. Por lo tanto, desempeña un papel fundamental en la sostenibilidad y en la mitigación del impacto de la actividad humana en la naturaleza, aplicando una serie de valores ambientales. Un ejemplo muy sencillo de cómo se puede aplicar a la vida diaria, es evitar tirar basura a la calle. En el fondo sabemos que no es lo adecuado, pero no porque nos afecte hacerlo o no, o al menos no en ese instante, sino por dos razones. La primera es que si alguien nos ve,
podría decirnos algo y evidenciarse con los demás, esto como a fin personal. Y la otra es que sabemos que tirar basura contamina, que tarda años en degradarse y que puede hacer daño al entorno y a las especies que en él habitan, esto por el lado de la conciencia y de la ética ambiental. Ahora les voy a hablar acerca de los valores ambientales. Los valores ambientales hacen referencia a la conducta que tiene el ser humano con el medio ambiente, bien determinados por actuaciones positivas destinadas a hacer uso de los recursos naturales de forma responsable, así como proteger el entorno natural. Por ejemplo, tenemos la austeridad, que es ser consciente de todo aquello que consumimos y las necesidades reales que tenemos. Este valor se lleva a cabo con la reducción y la reutilización. Luego tenemos el respeto. Sin este valor no podríamos vivir en paz. Es tan importante respetarnos entre los seres humanos como con todas las formas de vida y el entorno natural. Tenemos a la solidaridad, que busca proteger los recursos naturales sin distinción del hemisferio en el que se encuentren. La corresponsabilidad, que es ser consciente y asumir nuestra responsabilidad individual y colectiva frente a la destrucción de la naturaleza. Tenemos a la empatía, que es el sentimiento de identificación con la naturaleza, y la coherencia, que es actuar en consecuencia con las ideas que tenemos o con lo que expresamos. En síntesis, se puede afirmar que la naturaleza está directamente relacionada con el ser humano. La preocupación por el ambiente nace de una exigencia ética fundamental, en donde el planeta es el habitáculo donde transcurre la etapa temporal de nuestra existencia. El hombre no es dueño de la creación, sino el administrador y custodio de un patrimonio de vida que viene del mismo Dios y que nos permite gozar de salud, de alimentos y de la compañía de especies entre los animales y las plantas que en él habitan. Por todo esto se han tomado acciones, aparte de la conciencia que se busca crear en las personas, y esto es a nivel mundial. Ante los retos de la sociedad actual que amenazan al planeta y a las futuras generaciones, se hace más necesario que nunca que las personas, los organismos internacionales, los gobiernos nacionales y las empresas asuman la responsabilidad de proteger el medio ambiente. Con este fin, se vienen adoptando medidas en todo el mundo. Tenemos el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que es la principal autoridad ambiental a nivel mundial. Brinda soluciones en una amplia gama de problemas, incluido el cambio climático, la gestión de ecosistemas, eficiencia de los recursos, y también desarrolla acuerdos ambientales internacionales. Tenemos a Greenpeace, que es una ONG ambientalista internacional que realiza campañas en todo el mundo por temas como la ecología, los bosques, la agricultura, contra el consumismo y el cuidado de los océanos. Y a WWF, el World Wildlife Fund, el Fondo Mundial para la Naturaleza, es una organización no gubernamental que se encarga de la conservación del medio ambiente. Ahora, para hablarles un poco acerca de la conservación en Costa Rica, a pesar de que es un país pequeño, Costa Rica alberga una cantidad asombrosa de diversidad biológica, más del 6% de la diversidad mundial. Los esfuerzos del país para conservar esa diversidad se cristalizan por medio del establecimiento de diversas leyes dirigidas a la protección y manejo sostenible de los recursos naturales. Tenemos la Ley de Aguas, la número 276, que habla sobre las aguas del dominio público y privado. Tenemos la Ley de Biodiversidad, la número 7788, que tiene como objetivo conservar la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos en Costa Rica, así como contribuir en forma justa los beneficios y costos derivados. Tenemos la conservación de la vida silvestre, la ley número 7317. La presente ley tiene como finalidad establecer las regulaciones sobre la vida silvestre
estas que no requieren del ser humano para su supervivencia. La Ley del Servicio de Parques Nacionales, la número 6084, la presente ley tiene como función específica el desarrollo y la administración de los parques nacionales para la conservación del patrimonio natural del país. La Ley Forestal, la número 7575, establece como función esencial y prioritaria del Estado velar por la conservación de bosques naturales y el aprovechamiento de los recursos forestales del país, de acuerdo con el principio de uso adecuado y sostenible. Y la Ley Orgánica del Ambiente, la número 7554, la presente ley procura dotar al costarricense y al Estado de instrumentos para conseguir un ambiente sano y equilibrado. Por ello, la sociedad costarricense participa activamente en la conservación del medio ambiente. Evidentemente, las tempranas acciones por crear parques nacionales y proteger grandes masas de bosques son consecuencia de la vía de desarrollo que el país ha ido escogiendo. Esto a modo de dato, más de una cuarta parte de la tierra en Costa Rica está protegida por la explotación potencial de los parques nacionales, refugios de vida silvestre, santuarios marinos, reservas nacionales, áreas de conservación y reservas biológicas. Por esta razón existe el Programa de Conservación de la Biodiversidad, o PCB, cuyo objetivo es implementar un conjunto de mecanismos económicos y no económicos para la conservación del medio ambiente. Ahora les voy a comentar acerca de las organizaciones que hay en el país para la conservación de la biodiversidad. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el SINAC, el Ministerio del Ambiente y Energía, el MINAE, son responsables de mantener el uso de la biodiversidad del país y por tanto se han comprometido en su gestión descentralizada. La participación activa de los sectores públicos y privados en estos esfuerzos consiste en ayudar a conservar y mantener el uso de la biodiversidad biológica en los planos locales, así como nacionales y mundiales. Algunas áreas incluidas en los parques nacionales y en la conservación del sistema son el Parque Internacional Amistad, que es un proyecto de la biosfera, Parque Nacional Marino Las Baulas, el sitio de anidación de las tortugas baulas, el Refugio de Vida Silvestre Ostional, sitio de anidación de tortugas, el Parque Nacional Piedras Blancas, que contiene selva y la biodiversidad, y el Parque Nacional Tortuguero, famoso por su proyecto de conservación de tortugas. A modo de conclusión, con base a todo lo descrito anteriormente, es posible entender la importancia de la bioética en el medio ambiente y cómo ésta integra a la ética a diferentes disciplinas e impulsa la aparición de la conciencia en los seres humanos ante las problemáticas ambientales con los avances de la sociedad, que tienen un gran impacto en el medio ambiente. Esto permite que los organismos puedan abordar esta problemática mediante la creación de estrategias, teniendo en cuenta un buen entorno que garantice así una buena salud y la supervivencia para las personas que en él habitan. Y eso sería todo de mi parte. Gracias. Sí, muchas gracias, Mónica. Bueno, como les decía su compañera, insisto, en este capítulo, el camino está lleno de buenas intenciones. Lamentablemente no hemos podido avanzar mucho, ¿verdad? Pero ya Mónica les habló de unos grupos famosísimos, Greenpeace, etcétera. Hay muchos grupos conservacionistas, igual que en Costa Rica. Hay mucha gente que se dedica a la defensa del medio ambiente. Para lo cual pues hay que hacer hacen una serie de manifestaciones, bloquean calles, bueno, un montón de cosas. Como ustedes se dieron cuenta con el escándalo aquí de Cruzitas, que yo les conté que aquí como en Costa Rica todo termina siendo anecdótico, ¿verdad? Probamos un convenio con una empresa internacional para explotar Cruzitas, para extraer oro.
Al final los grupos conservacionistas se opusieron, bloquearon, en fin, esto generó que el proyecto fuera a la Sala Constitucional. La Sala Constitucional lo declara inconstitucional y bueno, se rescinde el contrato, nos vemos obligados a pagar no sé cuántos cientos de millones de dólares por el daño que le causamos a la empresa. Mientras eso sucedía, se metió una gente ahí, sacó todo el oro, hizo una contaminación ambiental terrible, destruyeron el cerro, se robaron el oro y al final nos queda el cerro destruido de Cruzitas, no obtuvimos absolutamente nada de oro y todavía tuvimos que pagar la ruptura del contrato. Eso para que ustedes vean que era lo que les decía yo, que se toman malas decisiones. Lamentablemente se toman malas decisiones y todo esto tiene un costo. Y lamentablemente no obtuvimos ni el mineral y más bien tuvimos que desembolsar dinero para poder satisfacer las demandas. Así en todas las partes de... Entonces, muchachos, para terminar este capítulo, pues volverles a hacer lo mismo. Todo, en estos momentos, cualquier acción que realice el ser humano siempre va a estar a la sombra de la ética. ¿Por qué? Porque la ética es la encargada de vigilar, lógicamente, todo el accionar del ser humano, porque hay una moral en cuanto a todo, ¿verdad? Que es lo que les he dicho yo, hay una serie de principios y valores que no están escritos, pero todos sabemos que están ahí, y por eso es que la ética, entonces, como estudia la moral, pues siempre va a estar a la vigilancia de las decisiones que se tomen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, explotar algo indiscriminadamente es una clara violación a la moral. ¿Por qué? Porque la mayoría del mundo, del país, no va a estar de acuerdo con este tipo de acciones. Y para eso, como les decía Mónica, miren, en Costa Rica hay cualquier cantidad de leyes. La ley del agua, en todos los municipios, ustedes han oído hablar de regulador, la ley de protección de aguas, la ley de las fuentes, de todo, ¿verdad? La ley de la protección de las costas, las zonas protegidas, en fin, hay de todo. Lamentablemente, insisto, hay una gente que no tiene conciencia de este tipo de situaciones y siempre se van a estar dando violaciones a las normas, ¿verdad? Lo cual pues no deja de ser muy lamentable. Bien, vamos a ingresar ahora al capítulo, ¿verdad? A la parte final de la clase del día de hoy, que es donde vamos a hablar de los dilemas éticos. Antes de darle la palabra a Valeria, que es la que comienza con los dilemas éticos laborales, decirles e insistirles que cuando hablamos de un dilema, es una situación que se nos plantea, pueden ser laborales, personales, en fin, de todo tipo. Cuando hablamos de un dilema, es que hay posibilidades de resolver el dilema, ¿verdad? Hay varias posibilidades de poderlo hacer, pero que eso nos va a conllevar una especie de sacrificio. Ya era el caso que les ponía de las muchachas con los novios, ¿verdad? Si les conviene o no les conviene, que la familia le dice que déjese tal por cual y ella dice que no, que él es el hombre de su vida. Esos son dilemas éticos personales. ¿Qué hago? Y debemos de definir. Cuando resolvemos un dilema ético, siempre debemos de buscar nuestra satisfacción personal. ¿Por qué? Porque yo no puedo seguir, por ejemplo, lo que me aconseje mi familia en una situación que es personal, que es mía, por una simple y sencilla razón. Los efectos de la decisión que voy a tomar solo a mí me van a llegar. Yo soy el que voy a tener que cargar con el acierto o el desacierto de la decisión que voy a tomar. De ahí que la ética, ha hecho un estudio, ¿verdad? Que era lo que les decía a las compañeras que van a exponer, que hay varios tipos de dilemas. Hay dilemas éticos abiertos, que son los que no hemos resuelto, dilemas éticos cerrados, que ya resolvimos, dilemas hipotéticos, ¿verdad? Que también algunas veces nos hacemos un montón de ideas en nuestra mente de cosas que no han sucedido y entonces eso nos produce una angustia. Eso es un dilema ético abierto. Dilemas éticos completos, dilemas éticos incompletos, en fin. Esto es un estudio que se ha hecho por una simple y sencilla razón, muchachos. Cuando resolvemos un dilema, insisto, si lo hicimos correctamente, de acuerdo a nuestros principios éticos, nosotros vamos a dormir tranquilamente, tenemos nuestra conciencia tranquila. Cuando por diferentes circunstancias de la vida hemos resuelto algo que sabemos que está mal,
eso nos va a producir una intranquilidad. No vamos a tener nuestra conciencia tranquila. Insisto en lo que les dije al principio del curso, eso no inhibe de que si yo resuelvo algo mal, ¿verdad?, por un compromiso, por falta de personalidad, porque no sé decir que no, etcétera, etcétera. No es que el hecho de que como yo lo resuelva, eso inhibe, ¿verdad?, o va a eliminar la posibilidad de una sanción mayor, tanto en el aspecto laboral como en el aspecto personal, ¿verdad? Porque la ley no hace una excepción de que fulanito lo resolvió así porque él piensa que eso es así. No, la ley es ciega. La ley está para hacer cumplir lo que está establecido. Entonces, aquí estamos hablando desde un punto de vista ético, cómo resolverlo. Para que a ustedes les quede claro, no inhibe el resto de responsabilidades. Pero en fin, vamos a ver la exposición de las compañeras. Son 2 compañeras que nos quedan, nos restan. Y le voy a dar la palabra a Valeria para que empiece a hablarles de los dilemas éticos laborales. Valeria, ¿tiene usted lista su exposición? Sí, profe. Ah, bueno, excelente. Ahí se ve. Ahí está, aparece su presentación. Nada más de que la haga más grande para que los compañeros puedan ver. Listo. Ok, buenas tardes, ¿verdad? En esta presentación voy a abordar lo que son los temas de los dilemas éticos laborales. Bueno, empecemos por saber qué son. Los dilemas éticos son situaciones complejas en las que una persona se enfrenta a una decisión en la que hay conflicto entre diferentes valores o principios éticos. En el ámbito laboral, estos dilemas pueden surgir en diversas situaciones, desde la toma de decisiones personales hasta la interacción entre colegas. La importancia de los dilemas éticos radica en la toma de decisiones responsables y morales. Al enfrentar estos dilemas, debemos reflexionar sobre nuestros valores y considerar las consecuencias de nuestras acciones. En esta oportunidad les hablaré de estos 4 dilemas éticos: el conflicto de intereses, discriminación y acoso, confidencialidad y privacidad y asignación de recursos limitados. Dilema ético laboral número 1, conflicto de intereses. Uno de los dilemas éticos más comunes en el entorno laboral es el conflicto de intereses. Este dilema se presenta cuando un empleado se encuentra en una situación en la que sus intereses personales entran en conflicto con los de la organización, de otros empleados o, en el caso del área de salud, un paciente. El ejemplo número 1. Un médico ginecólogo trabaja en un hospital que ofrece abortos legales. Sin embargo, este médico tiene objeciones morales personales hacia el aborto. Ahora él se encuentra en un dilema ético cuando un paciente solicita su atención para realizarse un aborto. En este caso, el médico se enfrenta a un conflicto entre sus creencias personales y su deber profesional. Entonces, en este caso, el médico debe encontrar una solución que cumpla con su deber profesional, pero respete sus creencias personales. Una opción posible sería que el médico remita a la paciente a otro médico o otro centro, dispuesto a realizar el aborto. De esta manera, se asegura de que la paciente reciba la atención necesaria mientras que se respeta la objeción moral del médico. El ejemplo número 2. Tenemos a Juan. Juan es un contador en una empresa y su hermano es proveedor de la empresa y este le ofrece dinero para que lo ayude a obtener contratos más favorables. Juan se encuentra en un dilema ético porque se trata de su hermano. Sin embargo, Juan decide no aceptar el dinero de su hermano e informar a su jefe sobre el conflicto de intereses y asegurarse de que el proceso de selección de proveedores sea justo. De esta manera, Juan mantiene su integridad y la confianza en el trabajo. En el dilema ético laboral número 2, tenemos la discriminación y el acoso. La discriminación y el acoso en el lugar de trabajo son dilemas éticos importantes y son lamentablemente muy frecuentes.
Estos dilemas se presentan cuando se trata a los empleados de manera injusta o se les excluye debido a características personales, ya sea su raza, género, religión, orientación sexual y entre otros. En el primer ejemplo tenemos a un supervisor que encuentra que un empleado está siendo maltratado por otro compañero. Entonces, su deber es actuar para detener el maltrato, proteger al empleado afectado y tomar medidas disciplinarias apropiadas. Este busca un equilibrio entre proteger al empleado y garantizar un proceso justo para todos. En el ejemplo número 2 tenemos a Laura, una empleada en una empresa que está siendo acosada por un colega en el trabajo. Él hace comentarios ofensivos y crea un ambiente hostil. En este caso, Laura se enfrenta a un dilema ético. ¿Por qué? Porque por un lado puede decidir no hacer nada y tolerar el acoso, y así evitar los conflictos, pues estos no le agradan y mucho menos en su trabajo. Pero por otro lado, puede tomar acción para abordar el acoso y así proteger su bienestar y dignidad. Es esencial que las organizaciones promuevan una cultura inclusiva y respetuosa, estableciendo políticas claras contra la discriminación y el acoso. El dilema ético laboral número 3, confidencialidad y privacidad. La confidencialidad y la privacidad son aspectos fundamentales en muchos entornos laborales, especialmente en aquellos en los que se maneja información sensible o confidencial. Un dilema ético se produce cuando un empleado se enfrenta a la elección de mantener la confidencialidad de cierta información o revelarla debido a intereses personales o presiones extras. En el ejemplo número 1, un trabajador de la salud tiene un amigo que sospecha tener VIH y le pide que verifique su estado revisando los registros médicos de otros pacientes con los que éste tuvo contacto. Entonces, el trabajador de la salud se enfrenta a un dilema ético entre mantener la confidencialidad y ayudar a los amigos. La solución ética sería aconsejar al amigo a buscar atención médica profesional sin revelar la información confidencial de otros pacientes. Tenemos el ejemplo número 2. En este caso, María, una doctora descubre que una paciente está embarazada, pero esta aún no ha informado a su familia ni a su pareja. María debe mantener en secreto esta información y ofrecer apoyo y opciones de cuidado prenatal a la paciente. Aún así, si conoce a la familia, si son cercanos o conoce a la pareja de la paciente. Así respeta la privacidad y autonomía de la paciente. María asegura su bienestar y confidencialidad. Es importante recordar que los empleados deben respetar la confidencialidad y privacidad de la información en el trabajo. Esto implica no divulgar información confidencial sin autorización ni usarla para beneficio personal. Si se enfrentan a presiones para revelar información confidencial, se debe buscar orientación de superiores o en otros departamentos. Por último, tenemos el dilema ético laboral número 4, asignación de recursos limitados. En el ámbito de la salud, es común encontrarse con dilemas éticos relacionados con la asignación de recursos limitados, especialmente en situaciones de emergencia o cuando los recursos médicos son escasos. En el primer ejemplo, en el ejemplo que tengo, en situaciones de pandemia, los profesionales de la salud pueden tener que tomar decisiones difíciles sobre quién recibirá atención médica cuando los recursos, como las camas, los ventiladores, los medicamentos, sean limitados, como sucedió así en el auge de la pandemia del COVID-19. En estos casos, los profesionales de la salud deben considerar principios éticos como la justicia y la utilidad. Se deben usar criterios objetivos y transparentes aplicados de manera imparcial a todos los pacientes. Además, es esencial maximizar la utilidad de los recursos disponibles y garantizar una atención equitativa para todos.
En conclusión, en el entorno laboral nos enfrentamos a dilemas éticos constantemente. Es esencial recordar la importancia de comportarnos de manera ética y moralmente adecuada. Al abordar situaciones difíciles de manera ética, podemos construir relaciones laborales sólidas, aumentar la confianza y promover la integridad. Es fundamental que los profesionales se adhieran a los principios éticos y legales, así promoviendo la justicia, la transparencia y el respeto. Y bueno, espero que con esta presentación les haya brindado una visión general de algunos dilemas éticos laborales muy comunes y cómo abordarlos de manera ética. Muchas gracias. Gracias, Valeria. Bueno, voy a darle la palabra a Erika, que sé que tiene unas ganas de hacer la exposición de ella, y al final pues hacemos un resumen de los dilemas éticos laborales y personales. Doña Erika, ¿ya tiene listo usted su exposición, su presentación? Sí, profe, ya la voy a compartir. Excelente. Pues sí la ven. Sí, ahí está. Nada más si quiere hacerle un poco más grande. Profe, es que no sé cómo es que se hace, entonces no importa que la haga así. Ahí está bien, perfecto, adelante, como usted se sienta cómoda. Gracias, profe. Bueno, les vengo a hablar sobre dilemas éticos personales. Los dilemas éticos personales son situaciones en las que una persona se enfrenta a decisiones difíciles que implican conflictos morales y éticos. Estos dilemas pueden surgir en diferentes ámbitos de la vida, como el trabajo, las relaciones personales, la política, la salud, entre otros. Aquí les traigo dos ejemplos. Un hombre no logra conseguir trabajo y por lo tanto no tiene dinero para comprar comida a sus hijos. A pesar que ha buscado por muchos lugares un trabajo, no logra conseguirlo. Una mañana, luego de solicitar trabajo en varias empresas y no tener una buena respuesta, se dirige a su hogar y observa que a su vecino, cuando sale de su casa, se le cae del pantalón dinero sin que se dé cuenta. El hombre se presenta en un dilema ético. ¿Debería recoger el dinero, devolvérselo a su vecino o aprovecha el descuido para comprar comida a sus hijos? ¿Qué haría? Un sacerdote se enfrenta a un dilema ético personal cuando en el marco del sacramento de la confesión un fiel revela que cometió un crimen. La doctrina católica señala que debe guardar silencio. Por otra parte, el cura sabe que si se presenta ante la justicia, podrá ayudar a que el culpable reciba el castigo y hacer justicia para la víctima. Tenemos otros dilemas éticos. Dilema de Haynes. Uno de los dilemas éticos más conocidos es el dilema de Haynes, propuesto por, no sé cómo se dice eso, para analizar el nivel de desarrollo moral de los niños y adolescentes, infiriéndose a partir del tipo de respuestas, el porqué de las respuestas dadas, el nivel de obediencia de las normas o la relativa importancia que puede tener su seguimiento en algunos casos. El ejemplo es, la mujer de Haynes está enferma de cáncer y se espera que muera pronto si no se hace nada para salvarla. Sin embargo, existe un medicamento experimental que los médicos creen que puede salvar su vida. Un farmacéutico acaba de descubrir aquella sustancia y además es muy cara. El farmacéutico en cuestión está cobrando muchas veces más la cantidad de dinero de lo que cuesta producirla. Lo que cuesta son $1,000 y está cobrando $5,000. Haynes reúne todo el dinero que pueda para comprarla, contando con la ayuda y el préstamo de dinero de todos sus conocidos, pero solo alcanza a reunir $2,500 de los $5,000 que cuesta el producto. Haynes acude al farmacéutico, a quien le dice que su esposa se muere y a quien le pida que venda el medicamento a menor precio o que le deje pagar la mitad más tarde. El farmacéutico, sin embargo, se niega, aduciendo que debe ganar dinero con él, ya que ha sido quien lo ha descubierto. Dicho esto, Haynes se desespera y se plantea en robar la medicina.
El dilema del tranvía. Es otro clásico entre los dilemas éticos morales que propone lo siguiente. Un tranvía circula fuera de control a toda velocidad por una vía, poco antes de un cambio de agujas. En esta vía hay 5 personas que morirán si el tranvía les alcanza. Tú te encuentras delante del cambio de agujas y tienes la posibilidad de hacer que el vehículo se desvíe a otra vía, pero ahí también se encuentra atada una persona. Desviar el tranvía hará que muera una persona. No hacerlo morirán 5 personas. ¿Qué harías? Este dilema dispone además múltiples variantes, pudiendo complicar en que la gran medida de la elección, por ejemplo, la elección puede estar en que detener el tranvía, pero esto hará que se descarrile, con la posibilidad de que el 50% de sus ocupantes mueran y que el otro 50% sobrevivan. O se puede buscar una implicación emocional, proponer que en la vía hay 5 personas que morirán si no se hace nada, y en la otra hay solo una persona, pero esta podría ser tu padre, tu madre, un hermano, un familiar o un niño. Dilema del prisionero. El dilema del prisionero es uno de los dilemas empleados por Josh para explicar los incentivos y la importancia de las decisiones, no solo propias, sino también ajenas para obtener determinados resultados, siendo necesaria la cooperación para lograr el mejor resultado posible, aunque es más económico que ético, también tiene implicaciones en este sentido. Este dilema propone lo siguiente: 2 presuntos delincuentes son detenidos y encerrados sin que puedan comunicarse entre sí, ante la sospecha de su implicación en un robo a un banco. La pena del delito es de 10 años de cárcel, pero no existen pruebas palpables de la implicación de ninguno de estos hechos. La policía le propone a cada uno de ellos la posibilidad de salir libre, pero si delata al otro. Si los dos confiesan el crimen, cumplirán cada uno 6 años de prisión, y si lo niegan y el otro proporciona pruebas de la implicación de el informador saldrá en libertad y el otro será condenado a los 10 años de cárcel. Y si los dos niegan los hechos, ambos permanecerán en prisión 1 año. El ladrón noble. Un sujeto ha cometido un delito, por otro lado lo ha hecho por una buena causa. ¿Qué hacer? El dilema puede complicarse si se añade, por ejemplo, que durante el atraco al banco ha muerto una persona. Somos testigos de cómo un hombre roba un banco, sin embargo observamos que el ladrón no se queda el dinero, sino que lo entrega a un orfanato que carece de recursos para sustentar a los huérfanos. Podemos denunciar el robo, pero si lo hacemos es probable que el dinero del orfanato ahora pueda usarse para alimentos y cuidar a los niños. Tendría que devolverse el dinero. Por un lado, el sujeto ha cometido un crimen, pero por otro lado lo ha hecho por una buena razón. ¿Qué debemos hacer en este caso? El dilema puede complicarse si se añade, por ejemplo, que durante el robo al banco ha muerto una persona. Robin Hood. Eres testigo de un crimen. Un hombre ha robado un banco, pero en lugar de quedarse el dinero para sí mismo, lo dona a un pobre orfanato que ahora puede permitirse alimentar, dar comida, dar ropa y cuidar a los niños. Tú sabes quién ha cometido el crimen, pero si vas a las autoridades con esta información, lo más probable es que el dinero sea devuelto al banco, volviendo a dejar a los niños con grandes necesidades. En tu camino a casa al trabajo te ves envuelto en un accidente con 2 coches, en el cual accidentalmente matas un peatón. Cuando sales del coche, eres interceptado por una mujer con lágrimas en los ojos. ¿Qué piensas que ha sido ella la que ha matado al peatón? No sabes por qué piensas que ha sido ella, pero está convencida de ello. Solo estás tú, esa mujer y la persona a la que has atropellado. No hay testigos. Sabes que quien sea declarado culpable acabará seguramente en la cárcel. ¿Qué harías? Tenemos tipos de dilemas éticos. Tenemos dilema hipotético, dilema abierto de solución, dilema cerrado de análisis, tenemos dilemas reales, dilemas completos y dilemas incompletos. Dilema hipotético. Es cuando se plantean problemas abstractos, generalmente son difíciles que sucedan en la realidad,
suelen obtenerse de la literatura, de los medios de comunicación o de la propia imaginación, pero se parecen a situaciones vividas que involucran el entorno social o familiar. Este dilema es una situación en la que la persona se enfrenta a una elección difícil entre dos opciones o cursos de acciones diferentes. Como les comentaba anteriormente, el dilema del tranvía. Tenemos la opción de decidir a quién salvar con solo el cambio de vías o dejamos que siga el transcurso de los eventos. Dilema abierto o de solución. Son los dilemas en que se presenta una situación o circunstancia sin que el protagonista haya realizado ninguna acción. El participante tomará la decisión sobre el curso de la acción. Ejemplo, vamos por la calle luego de un día de trabajo y somos testigos de un asalto. Tenemos varias opciones para variar el evento. Podemos seguir caminando, llamar a la policía, golpear al ladrón. Todavía no hemos tomado ninguna decisión. ¿Qué deberíamos hacer? Dilema abierto, cerrado o de análisis. Es aquel dilema en el que el protagonista de la historia ya ha tomado una decisión y ejecutado una conducta. Este dilema ya ha sido solucionado de una forma u otra. La persona a quien se le plantea el dilema no debe decidir qué se hace, sino valorar la actuación de un protagonista. Un ejemplo, un tiempo atrás mi amiga ayudó a un turista suiza que decía haber sido víctima de ladrones, hablando un pésimo portugués con acento extranjero. Afirmó estar sin pasaporte, dinero ni lugar para dormir. Mi amiga le pagó un almuerzo y le dio dinero necesario para que pudiera pasar la noche en el hotel hasta ponerse en contacto con su embajador. Días después, un diario de la ciudad informaba que el tal turista suizo era en realidad un sinvergüenza muy creativo que fingía acento extranjero y abusaba de la buena fe de las personas. Al leer la nota, mi amiga se limitó en comentar: eso no me impedirá seguir ayudando a quien pueda. Dilemas reales. Son situaciones conflictivas tomadas de la vida diaria. Se basan en hechos reales, cercanos en el tiempo o en el espacio. Este tipo de dilemas son más motivadores, ya que los participantes se ven reflejados en situaciones cercanas. Un ejemplo, ¿le darías una limosna a un mendigo alcohólico? Aunque supieras que probablemente se gastará el dinero en alcohol. Argumentarías que, en fin, es para emborracharse y por lo tanto no se lo vas a dar. O pensarías que es un enfermo que no puede evitar emborracharse y es que este acto no le hace mal a nadie. ¿Consideras inmoral alguna de las decisiones anteriores? Dilemas completos. Se trata de todos aquellos dilemas en que se le informa a la persona a quien se le plantean las consecuencias de cada una de las opciones que se puedan tomar. Ejemplo, uno de los negocios más rentables en los últimos tiempos es el periodismo sensacionalista relacionado con la llamada prensa rosa, donde intervienen famosos, donde se venden exclusivas millonarias por revelar secretos íntimos, asuntos sexuales o fotografías comprometedoras. Está claro que muchas de esas exclusivas atentan directamente contra el honor y el derecho a la intimidad de algunas personas. Imagina que tú eres el director de esta cadena de televisión y tienes que autorizar o denegar el permiso para la creación de este programa. Sabes que la audiencia de estos programas es altísima y se trata de un asunto importante para los accionistas de tu empresa, ya que los ingresos publicitarios aumentarían. Aunque personalmente consideras inmoral el vender secretos íntimos que afectan a terceras personas, entre las siguientes decisiones, ¿cuál elegirías y por qué? Autorizar el programa, ya que lo importante es conseguir audiencia. Al fin y al cabo, esto es lo que desea mayoritariamente a los accionistas y son ellos quienes te pagan. Autorizar el programa, argumentado que esto es lo que el público desea y por tanto se trata de la decisión democrática. Denegar el programa por motivos morales, aunque esté en riesgo tu trabajo. Denegar el programa con el fin de crear una imagen de cadenas televisivas serias y así captar a espectadores contrarios a este tipo de espacios. Y tenemos los dilemas incompletos. En estos dilemas no se hacen explícitas las consecuencias de las decisiones que tomen las personas, dependiendo en gran medida de la capacidad del sujeto para imaginar ventajas y desventajas. Tenemos varios ejemplos: condenar a una persona inocente para salvar un pueblo. ¿Estás de acuerdo con Robin Hood? Robar a los ricos para dárselo a los pobres. O torturar a una persona para sacar información que permita detener a los delincuentes.
Profe, yo les traje un videíto, pero viera que no sé cómo compartirlo. Entonces, no sé si algún compañero me puede ayudar. Yo puedo mandar el link al chat y tal vez algún compañero me ayude. ¿Algún compañero que sepa para que me le ayude a Erika, porfa? Todos no, solo uno, por favor. Se lo comparto. Bueno, ya lo paso. Profe, ya acaba de enviar un link allá al chat. Si alguno me ayudaría, se lo agradecería un montón. Muchas gracias. Ahí se ve. Sí, compañera, muchas gracias. Ok. Con el audio no sé, entonces ahí me avisa. ¿Sí se escucha? No, no se escucha. Ahí ya no sé. Cuando le da a compartir, dele compartir con el audio. Aparece, digamos, a la par donde dice compartir contenido, a la par dice incluir sonido del equipo y ya ahí le va a aparecer el sonido. Sí, cierto. Gracias. Casi Creativo presenta No le tema al dilema, el juego que va a escoger una entre dos situaciones chungas, o por lo menos complicadillas. Vamos a ver. ¿Qué preferirías tú? ¿Vivir en una mansión de lujo en el barrio más peligroso de la ciudad? Algún día tendrá que salir el güerito, ¿no? ¿O vivir en una choza muy humilde en un barrio pijo y yeyezón? Vete para tu país, naco vagabundo precarista. Pero si yo nací aquí. ¿Cuál escogerías tú? Por el mismo salario, ¿trabajar 4 horas al día en algo que realmente odias? ¿O trabajar 16 horas al día en algo que te apasiona? Esto de que te paguen por jugar videojuegos es la bomba. Ojalá me quedara tiempo para tener amigos y esas cosas. Ay. ¿Qué elegirías tú? ¿Beber medio vaso de tu propia orina? ¿O beber 1 litro de jugo de manzana en el que escupió tu mejor amigo? No te preocupes que el resfriado se me pasó ayer. ¡Achú! ¿O no? ¿Qué preferirías? ¿Tener incontinencia intestinal? Ups, perdone jefe, es que comí porotos. Perdóneme suegra, es que soy intolerante, ¿sabe? ¿O tener incontinencia verbal? Eso le pasa por ser un jefe tan negrero y abusador. ¿Qué? El estofado suyo, el peor que he probado en mi vida. ¿Cómo? ¿Qué escogerías? ¿Tener 1 millón de seguidores, pero que la mitad de ellos te odien? ¿O tener 250,000 seguidores y que todos te amen? Dame que te diga que 500,000 haters no son chichapeña. ¿Qué elegirías? ¿Tener un móvil con la última tecnología, pero el wifi siempre lentorro? ¿O tener un móvil viejo tote, pero el wifi siempre a todo gas? Y pues, ¿cuál es la diferencia? Si te la acabo de decir. Comenta tus respuestas aquí debajo y compara con las de tus amigos. Si de pronto te parece que tus amigos son un poco raritos,